Buenos días, amigos. En estos vídeos de Historia de la Filosofía hablo hoy de la ley en la filosofía de Tomás de Aquino. Hombre virtuoso es aquel que ajusta su conducta a la ley moral. Esto requiere que exista conocimiento de la ley, pero ese conocimiento no es el propio de los juicios especulativos, sino el de los juicios prácticos. La ley se convierte así en conciencia personal y un individuo se encuentra en disposición de obrar libremente siguiendo su propia ley. Esta ley es por su origen divina, como había dicho San Agustín, pero es natural en cuanto que existe en cada uno de los seres creados y moral en cuanto que existe en el interior de la conciencia racional. La ley civil es diferente, es la dictada por el Estado y existe porque los hombres somos seres sociales y donde hay sociedad tiene que haber autoridad, como había declarado Aristóteles al comienzo de su Política. Si en la naturaleza humana está el ser social, entonces, dado que la naturaleza ha sido creada por Dios, la autoridad que dicta la ley civil también procede de él y por tanto debe ser obedecida. La teoría política tomista no recoge solamente ideas de Aristóteles, sino de toda la tradición medieval. Su doctrina fundamental es la del origen divino del poder, que ya había sido enunciada por San Pablo y desarrollada por San Agustín. Es una teoría que a veces se ha esgrimido como justificación del supuesto poder total de los monarcas medievales, pero no hay nada más lejos de la realidad. Tal teoría no fue un instrumento de sometimiento de los súbditos, sino de limitación del poder real. Con ella se recordaba al rey que existen leyes por encima de él y que no está en su mano cambiarlas. El rey medieval es en verdad el menos autoritario que ha existido. Su poder estaba limitado por la Iglesia, que podía acusarlo en cualquier momento de haber transgredido la ley divina. O no tuvo que arrodillarse el emperador Enrique IV en enero de 1077 ante el Papa Gregorio VII, que lo había excomulgado y depuesto de la dignidad imperial. También estaba limitado el poder del rey por sus pares, que le obligaban a respetar la costumbre. Los nobles de Aragón, por ejemplo, proclamaban a su rey con una fórmula que empezaba así: nos, que somos igual que vos, pero todos juntos más que vos, etc. Fiel al espíritu de la doctrina tradicional, de la que era tradicional ya en su tiempo, el siglo XIII, Santo Tomás proclama que la ley positiva no debe ser obedecida ciegamente, porque pese a que cualquier forma de gobierno puede poseer autoridad legítima para el logro del bien de la comunidad, puede haber, sin embargo, alguna que sea ilegítima porque sea contraria a ese mismo bien. Y en ese caso será una tiranía. Y los ciudadanos tendrán derecho, en ausencia de otro medio, insisto, en ausencia de otro medio, a levantarse incluso en armas contra esa tiranía. El corolario tomista de la doctrina medieval no admite una interpretación autoritaria, pese a todo cuanto se haya dicho. Han sido los tiempos posteriores los que han presentado como justificación y defensa de la opresión esta doctrina, con el fin de hacer ver que su propio tiempo es un tiempo de libertad, conseguido después de haber destruido el supuesto despotismo medieval. Pero nada es más fácil que desenmascarar esta falsedad. Aprovecharé, saliéndome un poco del texto de la doctrina de Tomás de Aquino, pero sí teniendo en cuenta sus consecuencias para interpretar hechos posteriores. A principios del siglo XVII, Jacobo I Estuardo, rey de Inglaterra, esgrimió la siguiente doctrina contra quienes se oponían al absolutismo naciente y ponían en el pueblo, que la había recibido de Dios, la fuente originaria de la soberanía. Decía así: el pueblo no puede más que rehuir sin resistencia el furor de su rey. No debe responder más que con lágrimas y con suspiros, siendo Dios el único a quien pueden llamar en su socorro. Es decir, el rey no tiene que dar ninguna explicación ni responder de nada de lo que haga en este mundo. El pueblo únicamente puede reclamar a Dios para el mundo futuro. La doctrina contraria, defendida entre otros por el cardenal Bellarmino en tiempos del rey Jacobo,
y heredada a la larga de Tomás de Aquino, decía lo siguiente, citó a Belarmino, perdón: jamás el pueblo delega de tal manera su poder, siempre lo conserva en potencia, de suerte que en ciertos casos puede recuperarlo en el acto. Han tenido que pasar unos cuantos siglos para que este principio se asiente en los regímenes políticos. La fuente del poder es el pueblo. El poder sin freno, el de las nuevas monarquías absolutas, tuvo ideas nuevas a su servicio, y es una cosa muy distinta de las doctrinas medievales. Cuando los Estuardo de Inglaterra y los Borbones de Francia se alzaron con él, con el poder absoluto, comprendieron que tenían que barrer las antiguas ideas. Por eso mandaron quemar las obras de quienes negaban ese mismo poder absoluto, de quienes se negaban a admitirlo. En 1610 se quemó De Regis Institutione de Mariana y Tractatus de Potestates Summe Pontificis Intemporalibus de Belarmino. Esto fue en París. En 1614 se hizo lo propio con Defensio Fidei de Suárez. Igual se hizo en Londres. Fue la teoría política moderna la que justificó el absolutismo, no la medieval, y menos aún la de Tomás de Aquino. Con razón se ha dicho que sin Lutero no habría existido Luis XIV. Hasta otro momento, amigos.